Sina envió al esclavo a buscar agua por la noche. Era una de esas noches en las que el viento aullaba entre los cañaverales como un alma en pena, y la luna, pálida y partida por la mitad, apenas iluminaba el camino de tierra que conducía al pozo. La señora, tumbada en su cama con dosel y con un mosquitero de encaje, tenía sed. No una sed cualquiera, sino ese deseo caprichoso que solo tenían las damas blancas en momentos en que los esclavos ya deberían estar roncando en los galpones, agotados por el trabajo del día. María Negra, llamó golpeando el ventilador en la mesita de noche. La esclava, que ni siquiera estaba acostada, sino apoyada contra la pared, con su pequeño hijo pegado a su pecho, se levantó de un salto. Sabía que retrasarme era arriesgar la piel de mi espalda. Tomó el cántaro de barro, ya agrietado por el mango, y se fue sin siquiera ponerse los pies descalzos, endurecidos por el sol y las piedras. El pozo estaba al fondo del patio, cerca del bosque, donde las sombras se movían solas. María Negra caminaba deprisa, pero no demasiado, corría el riesgo de tropezar y si el cántaro se rompía, la paliza sería segura. Cuando llegó, la cuerda crujió sobre el rodillo de madera y el cubo descendió con ruido sordo, tragado por la boca oscura del pozo. Fue entonces cuando lo escuchó. Primero un susurro. Luego un canto bajo, casi un gemido, que viene de las profundidades. No fue el viento, no fueron los grillos. Era la voz de una mujer, pero no la de ninguna mujer viva. María Negra conocía esas canciones, eran las mismas que tarareaban los mayores en los terreiros, cuando creían que nadie las escuchaba. Canciones de más allá del mar, de una tierra que hacía tanto tiempo que no veían que ya no sabían si era real. El cubo cayó al agua y el sonido cesó. Tiró con fuerza de la cuerda, sus brazos temblaban no por el peso sino por lo que sentía subiendo por su nuca. Cuando el cubo emergió, el agua que había dentro no era agua. Era espeso, oscuro, con un brillo que no provenía de la luna. Y en el fondo, flotando, había algo. María Negra sostuvo el cántaro con una mano y con la otra lo sacó con 2 dedos. Era un collar. No cuentas de cristal, como las que llevaban las mujeres negras en las fiestas de los santos, sino dientes. Dientes pequeños y amarillos atados con un hilo de vid envejecido. Entre ellos colgando un amuleto de hueso en forma de media luna. Ella sabía lo que era eso. Las historias contaban que en los barcos negreros, cuando la muerte se llevaba al más débil, las madres cortaban uno de los dientes de sus hijos y lo guardaban, para que el alma no se perdiera en el mar. Y que si un día ese diente regresaba a la tierra, el muerto por fin podría descansar. Black Maria no dudó. Guardó el collar en el bolsillo de su vestido desgarrado, llenó la jarra con el agua extraña y corrió de regreso a la casa grande. La señora esperaba impaciente y con los labios secos. Tardó un poco perezosa. Refunfuñó mientras el esclavo vertía agua en la copa de plata. La señora bebió. Y luego sus ojos se abrieron como platos. Porque el agua sabía a sal. De lágrimas. Algo que no era de este mundo. Escupió, arrojó la taza al suelo y la plata tintineó como campanas de iglesia. Black Maria bajó la cabeza, pero sonrió por dentro. Porque esa noche, mientras la señora pedía a gritos látigos y sal gruesa para limpiarse la boca, allí en el pozo, la voz había dejado de cantar. Y en el bolsillo del esclavo, el collar de dientes estaba caliente. Como si después de tanto tiempo, alguien finalmente hubiera vuelto a casa. La señora no durmió esa noche. Soñó con una mujer alta, envuelta en velos de algas, que le susurraba palabras en un idioma que ya no existía. Despertó con las sábanas empapadas de sudor y un sabor amargo en la boca, como si la sal del agua se hubiera mezclado con su propia carne. Mandó llamar al cura, pero este llegó recién al mediodía, con el rostro pálido de quien presentía lo peor. Es una cosa de demostración, señorita, murmuró, después de escuchar sus desvaríos. Esta agua no es natural. Y esta esclava, miró a María Negra, quien estaba barriendo el piso de la sala con movimientos muy, muy lentos. Hay algo en ella que no es de Dios. La señora ordenó que la llevaran al cepo. Pero cuando los capataces arrastraron a María Negra al patio, el collar que llevaba en el bolsillo empezó a latir, como un corazón enterrado vivo. Y entonces el suelo tembló. No fue un terremoto. Era algo peor, un recuerdo. Las rocas de la grava se movieron, revelando huesos blancos y conchas que no pertenecían al mar.
Los esclavos dejaron de trabajar con los ojos muy abiertos. Incluso los perros aullaban, escondidos bajo los balcones. El sacerdote bendice. Tú 3 veces. La señora gritó que azotaran al esclavo allí mismo, pero cuando el capataz levantó el látigo, María Negra se limitó a sonreír. Y de su sonrisa brotó agua oscura y espesa, que cayó al suelo y se convirtió en un charco que no se secó. ¿No oyes?, susurró mientras el collar le quemaba la piel. Ella va a volver. Y entonces desde el pozo llegó el sonido de pasos. No fueron pasos humanos. Eran las huellas de algo que caminaba sobre muchas piernas, algo que arrastraba consigo el peso de siglos de personas ahogándose. El agua brotó negra como tinta y formó una figura en el aire, una mujer con ojos de pez y cabello como serpientes marinas, que le tendió los brazos a María Negra. Hija mía, dijo la voz, que no era una voz, sino el eco de todas las voces que el mar se había tragado. Me trajiste de vuelta. Los esclavos cayeron de rodillas. El sacerdote se desmayó. La señora entró corriendo a la casa, cerrando puertas y ventanas, pero el agua oscura se infiltró por las grietas, trepando por las paredes como enredaderas podridas. Cuando la primera ola golpeó la puerta de la sala, vio reflejado en el espejo roto el rostro de lo que había despertado. Y supe que ya no poseía nada. Afuera, Black Maria se acercó a la figura en el pozo y le tendió la mano. El collar de dientes brillaba y cada diente se convertía en una pequeña luz, como una vela ardiendo en el fondo del océano. La mujer de las algas le tocó la cara y por donde pasaban sus dedos, la piel de María Negra se volvía húmeda, escamosa, como si recordara quién era realmente. Ahora, dijo la voz desde las profundidades, vamos a buscar a los demás. Y cuando la primera casona se derrumbó tragada por la marea que no venía del mar, las campanas de la capilla repicaron solas, cantando muerte por una tierra que ya no pertenecía a los vivos. El agua subía en espirales negras, arrastrando consigo los restos de lo que alguna vez fue el pueblo. Las casas que alguna vez estuvieron blancas como los huesos al sol, ahora se desmoronaron en barro y sal, y sus paredes gimieron como animales heridos. María Negra ya no caminaba, se resbaló y sus pies se hundieron en el suelo convertido en pantano, mientras el collar de dientes pulsaba contra su garganta, caliente como una herida. Dentro de la habitación donde la mujer había visto su reflejo desfigurarse, las velas se apagaron sin viento. La cosa que ahora llevaba su cara, o lo que quedaba de ella, levantó las manos y sus uñas, antes cortas y limpias, se alargaron hasta convertirse en garras de coral negro. Los ojos, alguna vez marrones, eran 2 pozos sin fondo, donde nadaban sombras con forma de peces muertos. Abrió la boca y en lugar de palabras salieron burbujas de agua podrida que estallaron en el aire con un sonido como el de un hueso al chocar. Afuera, María Negra y la mujer de las algas avanzaban por la calle central, donde los vecinos, los que aún respiraban, se reunieron frente a la pequeña iglesia de Santa Agua, con las manos temblorosas en rosarios que se deshacían en arena. El sacerdote, un hombre delgado con ojos amarillos como el ámbar viejo, levantó el crucifijo y comenzó a orar, pero las palabras se ahogaron antes de salir de su boca. El mar en su interior ya se le había subido a la garganta. Ya no escuchan, susurró la mujer de las algas, pasando sus dedos por la frente de María Negra. ¿Sabes por qué? La negra María lo sabía. Porque el acuerdo se había roto. Porque las ofrendas del pozo se habían secado y los dientes que debieron ser arrojados a las oscuras aguas estaban guardados en cajones, olvidados como viejas promesas. Porque el pueblo se había vuelto codicioso, y la codicia es un ancla que hunde incluso a los dioses pequeños. El primero en caer fue el niño que jugaba con una moneda de plata en la plaza. Su madre lo había llamado a entrar cuando las olas comenzaron a golpear las rocas, pero él no lo escuchó. Ahora la moneda brillaba profundamente en sus ojos mientras su piel estaba cubierta de escamas tan delgadas como papel de arroz. Sonrió mostrando unos dientes que ya no eran los suyos, y corrió hacia el pozo, donde el agua burbujeaba con una risa ahogada. Uno por uno, los demás lo siguieron. Las mujeres que lavaban ropa en el río sintieron que sus manos se transformaban en aletas y sus dedos se fusionaban en membranas translúcidas. Los hombres que pescaban vieron cómo sus líneas se enrollaban alrededor de sus propias muñecas, tirándolas hacia abajo, donde algo los esperaba con la boca llena de agujas. Incluso el sacerdote finalmente dejó caer el crucifijo, y cuando sus rodillas tocaron el suelo, no fue en oración, sino porque sus piernas ya no podían sostenerlo,
se habían convertido en una sola cola gruesa, cubierta de barro y conchas rotas. Black Maria observó todo esto sin piedad. Ahora recordaba el sabor a sal en la lengua de su hija, las historias que le contaba su abuela sobre las hijas del fondo, las que regresaban para recuperar lo que les habían robado. Su abuela había muerto con los pulmones llenos de agua y sus labios azules murmurando, volverán. Siempre lo hacen. Y estaban de regreso. Cuando la última casa se derrumbe y la última campana enmudezca en el fondo de lo que ya no era tierra, María Negra y la mujer de las algas se dirigirán al pozo. Allí las aguas están quietas, reflejando un cielo que ya no existe. Se sumergirán y el collar de dientes se soltará y cada pieza caerá como una estrella podrida, iluminando el camino a casa. Y en el lugar donde antes había un pueblo, solo quedará el mar. Y el mar no tiene memoria. O tal vez sí, pero solo recuerdas lo que te conviene. La primera vez que María la Negra vio a la mujer de las algas fue el día que el cura hundió la campana de la iglesia en el pozo, maldiciendo a las aguas por haberse llevado a su hermana. La mujer emergió de entre los juncos, con el pelo negro pegado a la cara como telarañas y sus dedos largos y pálidos aferrándose al latón que aún tintineaba. No dije nada. Se limitó a sonreír y sus dientes eran pequeños y afilados, como los de un pez carnívoro. María Negra, que entonces tenía 7 años, no gritó. Sabía por la forma en que su abuela le contaba las historias, que las hijas de abajo no venían por malicia, sino por justicia. Regresaron para reclamar lo que les habían quitado, los cuerpos ahogados sin duelo, las promesas incumplidas, los nombres borrados de las lápidas. La mujer de las algas se llevó la campana y el sonido que hizo al desaparecer en las profundidades fue como un suspiro de alivio. Años más tarde, cuando el pueblo ya estaba medio vacío, hombres partiendo hacia la ciudad, mujeres envejeciendo solas, niños naciendo con ojos muy claros y olor a sal en la piel, María Negra encontró el collar. Estaba enterrada en la arena, cerca del muelle podrido, donde las vigas se pudrieron como costillas de ballena. Eran dientes humanos, perforados e incrustados en una hebra seca de nervio. Reconoció algunos, el canino astillado de Johanna, que se había ahogado intentando salvar a su hermano, la muela de su tío, que había desaparecido una noche de tormenta y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. El collar pesaba en sus manos como culpa. Fue entonces cuando supo que el momento estaba cerca. La mujer de las algas regresaba con la marea alta, cuando la luna estaba gorda y amarilla como un ojo enfermo. Esta vez no vino sola. Detrás de ella las aguas se agitaban con formas que no eran ni peces ni mujeres, sino algo intermedio, cuerpos alargados, piel brillante como escamas, manos que terminaban en uñas negras. No hablaron. No era necesario. María Negra sintió sus voces dentro de su cráneo, un zumbido húmedo como el sonido del mar dentro de una concha. Ya sabes por qué estamos aquí, dijo la mujer de las algas, y su boca no se movió. María Negra asintió. Lo sabías. El pueblo había sido construido sobre un osario. Las primeras casas se construyeron con madera robada de naufragios y las paredes se calafatearon con brea hecha con grasa de los muertos. Los pozos excavados hasta la mesa de sal, donde los cuerpos de las mujeres ahogadas nunca dejaron de flotar. Todo eso pertenecía al mar, y el mar había venido a reclamarlo. Se colocó el collar alrededor de su cuello y sintió los dientes morder su piel. No me dolió. Era como si siempre hubieran sido parte de ello. Cuando la primera casa se derrumbó, era la del cura. Las vigas crujieron como huesos y el techo se hundió lentamente como un barco escora. Intentó orar, pero su voz era ahogada, llena de agua. Las hijas al fondo lo observaban desde el borde del muelle, inmóviles, mientras las olas golpeaban sus tobillos. Una a una las casas se fueron derrumbando. Las paredes de barro se desmoronaban como azúcar bajo la lluvia. Las campanas de la iglesia, silenciosas desde hace décadas, emitirán un último tañido antes de ser tragadas por el barro. Los animales huyeron, perros, gatos, gallinas, pero la gente se quedó. Algunos lloraban. Otros se limitaban a mirar al mar, como si por fin comprendieran. María Negra y la mujer de las algas fueron las últimas en sumergirse. El agua estaba tibia, casi maternal. Mientras descendían, las luces de la superficie se apagaron y el mundo de arriba dejó de existir. Abajo los demás ya los estaban esperando, sus formas moviéndose en lentas espirales, como bailarines en un baile sin música.
Los dientes del collar brillaron por un momento y luego se cayeron, encontrando cada uno a su dueño original. Los perros. Los cuerpos se juntaron en la oscuridad, los huesos cayeron en su lugar con suaves chasquidos y la piel se cerró sobre las viejas heridas. Cuando volvieron a abrir los ojos, estaban en casa. Ya no había pueblo, ni iglesia, ni pozo. Solo el mar, infinito e indiferente, masticando los últimos vestigios de lo que alguna vez fue tierra. Y en el fondo, donde la luz nunca llegaba, las hijas del fondo bailaban en círculos, sus voces se mezclaban con el ruido de las corrientes, cantando una canción que solo ellas conocían. El mar, al fin y al cabo, lo recordaba todo. Pero no se lo diría a nadie. La primera en notar el cambio fue Mariana. Sus dedos, todavía húmedos de sal, tocaron la madera desgastada de la mesa de la cocina, la misma donde, siglos antes, su madre había amasado harina para hacer pan que nunca se comería. El olor a algas secas y a pescado podrido invadió la casa, como si el mar hubiera exhalado dentro de las paredes. Miró por la ventana, ya no había camino, ni vecinos, ni sonido de campanas de iglesia. Solo el agua lamiendo los escalones de piedra que ahora conducían a ninguna parte. Los demás se despertaron uno a uno, cada uno en su cama, como si nada hubiera pasado. Clara, la más pequeña, todavía tenía arena en las pestañas y un surco rojo en el cuello, donde la había marcado la cuerda. Rosa, la de las manos inquietas, encontró debajo de su almohada un puñado de conchas que no estaban allí la noche anterior. Y Ana, la mayor, estaba sentada a la mesa con los ojos cerrados, moviendo los labios en silencio, como repitiendo palabras que el tiempo había borrado. Ninguno de ellos habló de lo que habían hecho. No fue necesario. Afuera el viento llevaba el murmullo de las olas, pero también algo más, un suspiro largo y prolongado, como si el mar intentara decir algo. Mariana abrió la puerta y vio, entre las piedras cubiertas de limo, los restos de una red de pesca, tan vieja que los nudos se deshacían al tocarla. Cuando tiró de él, algo pesado se resistió. Era un esqueleto de ballena, blanco como los huesos de las mujeres que habían regresado. Dentro de las costillas, acurrucado como un feto, estaba el cuerpo de un hombre. Tenía los ojos abiertos. Las mujeres se acercaron formando un semicírculo alrededor del muerto. No había miedo en ellos, solo reconocimiento. Fue él. Siempre fue él. El cuello del hombre tenía marcas de clavos y en su boca, entre los dientes, brillaba un único collar de dientes humanos menos uno. Rosa extendió la mano y tocó el rostro del cadáver. La piel cedió como cera derretida, revelando debajo no carne sino agua de mar espesa y oscura que fluyó entre sus dedos antes de solidificarse nuevamente. Vino a buscar lo que es suyo, murmuró Ana. Mariana tomó el collar y lo rompió con un fuerte chasquido. Los dientes cayeron a la arena y el mar se los tragó antes de que tocaran el suelo. Entonces démoslo. Lo llevaron hasta la orilla del agua, donde las olas esperaban impacientes. Cuando el cuerpo tocó la superficie, el agua hirvió a su alrededor, formando espuma como si algo inmenso respirara debajo. El hombre se hundió lentamente tirado por manos invisibles, y por un instante sus rasgos se suavizaron, como si finalmente estuviera en casa. Cuando él se fue, las mujeres regresaron a la casa. El fuego de la chimenea se encendió y el caldero sobre las llamas burbujeaba con un líquido negro, espeso como el alquitrán. Clara lo sirvió en tazas de barro y bebieron en silencio, sintiendo el sabor a sal y hierro en la garganta. Esa noche soñaron con el fondo. Abajo las hijas del mar los esperaban con sus cuerpos entrelazados como raíces, sus ojos brillando en la oscuridad. Y en el centro del círculo estaba de pie completo otra vez, con una sonrisa que mostraba todos sus dientes, incluido el que le faltaba. «Has vuelto», dijo, y su voz era el sonido de las mareas rompiendo contra las rocas. «Siempre volvemos», respondió Ana. Y luego uno a uno descendieron.